Dice, demostrar que si tenemos este campo vectorial F, formado por esta suma de funciones escalares multiplicadas por los vectores unitarios I, J y K, entonces la integral de línea sobre el campo C, sobre la curva C, perdón, del campo vectorial producto punto con el diferencial de R es igual a esta expresión. Entonces tenemos que demostrar que la integral de línea sobre la curva C del campo vectorial producto punto con diferencial de R nos da esta expresión. Muy bien, bueno. Lo primero que tenemos que decir es que, puesto que la diferencial de R será diferencial de X en Y más diferencial de Y en J más diferencial de Z en K, entonces vamos a hacer el producto punto del campo vectorial que nos están dando aquí arriba por la diferencial de R, producto punto de estos dos vectores, observen. Entonces, ¿cómo se hacía el producto punto de dos vectores? Ah, pues muy sencillo, se multiplicaba componente a componente. Entonces, la primer componente del primer vector. Profe. Sí, perdón, ya sé, ya vi. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Entonces, les decía, estamos haciendo el producto punto del campo vectorial con la diferencial de R, que les decía, puesto que la diferencial de R se puede expresar de esta manera, diferencial de X en Y, más diferencial de Y en J, más diferencial de Z en K, que la habíamos visto en el tema anterior. Entonces vamos a hacer el producto punto de este vector con este otro. Y sabemos que el producto punto se realiza multiplicando componente a componente de los vectores. Entonces nos quedaría F1, que es una función escalar que depende de X, Y, Z, por diferencial de X. Ese es el producto de las primeras componentes, más el producto de las segundas componentes, que sería F2, que depende de X, Y, Z, por diferencial de Y, más F3, que depende de X, Y, Z, por diferencial de Z. Y entonces estamos mostrando que el producto de F punto de R, o sea, del campo vectorial F por la diferencial de R, es igual a esta expresión. Y entonces ahora sí, la integral de F punto de R será la integral de F1, que depende de X, Y, Z, por diferencial de X, más F2, que depende de X, Y, Z, por diferencial de Y, más F3, que depende de X, Y, Z, por diferencial de Z. Y ya lo mostramos, que sí, efectivamente, al hacer esta operación nos queda este resultado. Pero bueno, ustedes pueden decir, ah, pues estaba muy sencillo, no tenemos idea de por qué lo hicimos. Ah, pues para que entiendan algunos otros ejercicios que vamos a hacer a continuación. Entonces dicen, si sea el campo vectorial F formado por estas funciones escalares, encontrar la integral sobre la curva C de el producto cruz del campo con la diferencial de R. Bueno, ya sabemos que la diferencial de R tiene esta forma y pues el campo nos lo están dando. Entonces vamos a hacer esta operación. O sea, solamente nos están pidiendo que reescribamos a esta integral calculando la operación que se marca en el integrando. Entonces, bueno, vamos a ver. Entonces, este producto cruz se hace a través de este determinante. Entonces, en el primer renglón los vectores unitarios I, J y K. En el segundo renglón, las componentes del primer vector, que en este caso es el campo vectorial F, sus componentes, voy a abreviarlas un poco, es F1, que es la primera función escalar que depende de X, Y, Z, luego F2, no son derivadas parciales, son las funciones escalares que componen al campo vectorial, no se confundan. Muy bien, entonces sería F1, F2 y F3, y en el tercer renglón de X, de Y y de Z. ¿Están de acuerdo, muchachos? ¿Sí? Sí, profe. Muy bien, entonces, ¿quién me puede ayudar a hacer las operaciones? Recuerden, lo primero es escribir los signos de los cofactores, más, menos y más. Entonces, para más y, ¿cuál sería el resultado ya? Si quieren decírmelo. Sería F2 por DZ Sí, muy bien. menos F3 por DY. Muy bien, perfecto. Luego para menos J, Es F1 por DZ F1 por DZ. Ajá, menos F3 por DX. exacto, muy bien. Y luego para acá, Es F1 por DY sí, muy bien. menos F2 por DX. F1 por dy menos F2 por dx. Perfecto, muy bien. Y ya terminamos entonces esta integral sobre la curva C. Se puede escribir como la integral sobre la curva C de F2 por diferencial de Z menos F3. Profe, Sí, te escucho. es F2 por dx, ¿no? No dz. ¿En cuál? ¿En esta parte?
Sí, en el último. Ah, en el último acá. Ajá. Sí, es Sí, F2 sí, sí, por sí, DX, ¿no? sí, tienes toda la razón. Déjame corregirlo. Aquí está. Porque es esta parte de aquí. Permítanme. Listo. Es esta parte de aquí que tapamos este renglón y esta columna. Entonces fue F1 por DY menos F2 por DX. Muy bien. Sí, sí está bien. Perfecto. Bueno, entonces ya nos quedaría F2 por DZ menos F3 por DY en I. Después sería menos F1 por DZ menos F3 por DX en J. Y si no, si multiplican este signo menos por lo que está adentro del paréntesis, entonces la podríamos haber escrito de esta forma, si están de acuerdo conmigo. Permítanme. Entonces podría haber puesto más F3 por DX menos F1 por DZ en J. Y por último, F1 por DY menos F2 por DX en K. Y ya, ahora sí. Muy bien, entonces tómense un momento para poder terminar de copiar eso y lo que vamos a hacer a continuación es un ejercicio de una integral de línea cerrada para seguir practicando lo que vimos en la última clase. Dice calcular la integral curvilínea de f.dr a lo largo de la curva cerrada y en el sentido de las manecillas de reloj. Aquí dice, recuerden que esta flechita nos dice que es una integral de línea sobre una curva cerrada, pero se puede calcular sobre la trayectoria si se desarrolla siguiendo las manecillas de reloj o en el sentido opuesto a las manecillas de reloj. Entonces aquí con este símbolo nos están indicando que la curva debe desarrollarse en el sentido opuesto a las manecillas de reloj. Muy bien. Entonces, dice, donde la curva C es la curva cerrada de ecuaciones, X es igual a 2 seno de T y Y es igual a coseno de T. Y el campo F es 2X en Y más 3X en J. Además, determine el área de la región encerrada por la curva C. Y esto fue también algo de lo que la expresión que vimos la clase anterior. Muy bien, pero bueno, ahorita, mientras si quieren, váyanse acordando. Bueno, entonces vamos a primero a identificar a nuestra curva cerrada. Entonces, nuestra curva nos la están dando o se la están definiendo a partir de sus ecuaciones paramétricas. Entonces sería X es igual a 2 seno de T y Y es igual a coseno de T. Entonces, nosotros sabemos que si aparecen las funciones seno y coseno, lo que vamos a hacer es despejar a las expresiones seno y coseno. Entonces, en este caso sería X sobre 2 y para aquí sería coseno de T igual a Y, simplemente. Y entonces las elevamos al cuadrado porque tenemos que usar esta identidad trigonométrica. Eso lo aprendimos desde cálculo y geometría analítica cuando nos daban una función paramétrica, entonces nos pedían la ecuación cartesiana. Usualmente aparecían las funciones seno, coseno, tangente, cotangente, secante o cosecante y usábamos esta identidad. Esta otra, 1 más tangente cuadrada de t es igual a la secante cuadrada de t y 1 más cotangente cuadrada de t es igual a la cosecante cuadrada de t. Esas son las identidades que usábamos, pero lo que hacíamos era despejar a las funciones trigonométricas, elevarlas al cuadrado. En este caso nos quedaría seno cuadrado de t es igual a x sobre 2 al cuadrado y por otro lado coseno cuadrado de t es igual a y cuadrada. Y si entonces la sumamos porque en la identidad trigonométrica la función seno cuadrado se está sumando con la función coseno cuadrado. Entonces, ¿qué nos quedaría, muchachos? 1 es igual Ajá, sí, sí, sí. a x al cuadrado sobre 4 más y Ajá, cuadrado. exacto. ¿Y ese qué tipo de cónica es? Que es la curva representada por esas ecuaciones. Pues Una ya elipse, casi, ¿no? es una elipse, muy bien. Ya casi tiene su forma ordinaria. Bueno, de hecho ya la tiene porque ya está igualada a 1. Entonces, ahora sí dibujo mi sistema de referencia. Entonces, ese es mi eje X. Este es mi eje X, este es mi eje Y. Y entonces de esta ecuación cartesiana de la curva, puedo decir que su centro está en el origen, que me voy a mover a partir del centro 2 unidades en X y me voy a mover una unidad a partir de Y, porque recuerden que tiene la forma X menos H al cuadrado sobre A cuadrada más Y menos K al cuadrado sobre B cuadrada igual a 1, donde A es la distancia del centro al vértice.
y B es la distancia del centro al extremo del eje menor, porque siempre A cuadrada tiene que ser un número mayor a B cuadrada. Entonces, por eso le saqué raíz a 4, me quedó 2. Entonces, significa que me voy a mover 2 unidades desde el centro hasta el vértice. Como eso está un poquito difícil de recordarlo todo así con precisión, entonces yo les decía a los alumnos cuando veíamos esto en cálculo y geometría analítica, sácale raíz a los denominadores y entonces este número que obtuviste va a ser el número de unidades que te vas a mover en dirección de esta variable a partir del centro. Y este número va a ser el número de unidades que te vas a mover en esta dirección a partir del centro. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ubico mi centro, ya lo tengo, 0, 0. Y a partir del centro me voy a mover 2 unidades en X a la izquierda y a la derecha, porque X es horizontal. Y luego me voy a mover una unidad en Y, o sea, hacia arriba y hacia abajo. Aquí me moví 3. Déjenme corregirlo. Perfecto, ahora sí. Entonces, 2 unidades a la izquierda, 2 unidades a la derecha a partir del centro, una hacia arriba y una hacia abajo a partir del centro. Y esta ya es mi curva, que está representada por esas ecuaciones paramétricas que me dieron y por esta ecuación cartesiana que yo obtuve. Muy bien, entonces, bueno, ahora necesito saber si mi curva se está desarrollando en el sentido opuesto a las manecillas del reloj. Perdón, en el sentido de las manecillas del reloj, vean ustedes. Aquí está mi integral, aquí. Y entonces me dicen que se recorre en el sentido horario. Entonces, tiene que recorrerse en ese sentido, igual que el de las manecillas de reloj. Muy bien, y entonces digo, para t igual con 0, ¿qué punto en la curva se obtendría? ¿Quién me puede decir? Cuando t vale 0. X igual a 0 y Y igual a 1. Exacto, x igual a 0 y y igual a 1, o sea, el punto P de coordenada 0,1, o sea que sería este. Este es para t igual a 0. ¿Están de acuerdo? Ahí comenzó a dibujarse la curva. Después puedo decir, para t igual a pi medios, ¿qué me quedaría? X igual a cuánto y y igual a cuánto. Ajá. X igual a 2 y Ajá. Y igual a 0. Exacto, entonces se forma el punto Q de coordenadas 2,0, que es este. Y como pueden observar, efectivamente se está desarrollando en el sentido de las manecillas de reloj. Pero bueno, vamos a seguir. Entonces decimos, para t igual a pi, entonces x cuánto valdría y y cuánto valdría. Entonces aquí fue t igual a pi medios. Ajá. ¿Cuánto valdría x y cuánto valdría y, muchachos? 0 y menos 1. 0 y menos 1. Muy bien, entonces sería este punto que le puedo llamar el punto R de coordenada 0, menos 1. Y sí, seguimos observando que efectivamente sí se sigue desarrollando en el sentido de las manecillas de reloj. Bueno, ya está. Ya vamos a dejarlo ahí. Nada más era para verificar eso, que sí se desarrollara en el sentido de las manecillas de reloj. Bueno, ya. Entonces ahora vamos a calcular F punto de R, que fue lo que hicimos en el ejercicio anterior. Entonces, F es el campo vectorial que está representado por esta expresión, que sería 2x, 3x. ¿Están de acuerdo conmigo? Porque esta es la representación en forma binómica y esta sería la representación en forma de eneada, o sea, en este caso en forma de par ordenado, a través de sus componentes escalares. ¿Sí están de acuerdo conmigo, muchachos? ¿Sí? ¿Sí es equivalente profe. esto que esto? Sí, muy bien. Bueno, y producto punto con la diferencial de R que decíamos. La diferencial de R es diferencial de X en Y más diferencial de Y en J, nada más porque solamente tiene 2 componentes el campo vectorial. Entonces sería de X, de Y. Y pues el producto punto se hace primeras componentes entre sí más segundas componentes entre sí. Muy bien. Y entonces ya tendríamos que la integral de línea cerrada que tenemos aquí, que es a lo largo de la curva C de F punto de R, ¿a qué sería igual? ¿Quién me puede decir según lo que vimos la última clase? ¿A quién Sería se... igual a Ajá. 4 seno de t. Ah, bueno, pero antes todavía no vamos a sustituir las expresiones. Primero la expresión analítica, por favor. Entonces sería la integral de línea cerrada a lo largo de la curva C y F punto de R, pues es lo que acabamos de calcular.
que sería 2x diferencial de x más 3x diferencial de y. Muy bien, y ahora sí, entonces, como tú lo estás proponiendo, entonces esta expresión que tenemos aquí se convierte en una integral definida. ¿De dónde a dónde va a ir esa integral definida? De 0 a 2pi. Exacto, de 0 a 2pi. Muy bien, y ahora sí, continúa, por favor, Alfonso. 2 por... A 2 por 2 seno de t Exacto, muy bien. ¿Y cuánto es por la diferencial de x? Ajá. 2 coseno de t. Exacto, 2 coseno de t diferencial de t. ¿Estás de acuerdo? Sí, profe. Muy bien, perfecto. ¿Y luego? Es 3 Más 3, bueno, ajá. 6, más 6, o bueno, 2 seno de t Ajá. ¿Sí? Por... menos seno de t, de t. Exacto, exacto. Muy bien. Ya está. Y entonces vean, lo que hicimos fue reescribir a nuestra integral que estaba en términos de diferencial de x y diferencial de y, ahora en términos de t. Por eso los límites de integración pues están en función de t también. Entonces nuestra curva empieza en 0 y termina en 2pi. Muy bien, ya está. Entonces simplemente desarrollamos, nos queda la integral de 0 a 2pi, de aquí sería 2 por 2, 4 por 2, 8. 8 veces seno por coseno de t diferencial de t. Y por las propiedades de la integral definida, entonces yo tengo aquí una suma de expresiones, pues lo puedo separar en suma de integrales definidas. Entonces aquí sería esta integral para la primera parte, si están todos de acuerdo conmigo. Después sería más la integral de 0 a 2pi de la segunda parte, que sería, bueno, en este caso va a ser negativa porque los signos están positivo y negativo, entonces va a ser menos 6 veces el seno cuadrado de t diferencial de t. Muy bien. Y entonces la primera integral es sencilla de resolver, ¿verdad? ¿Cómo se resuelve esa integral? Con un pequeño cambio de variable donde decimos que u es, ¿quién sería? ¿Quién sería u? Seno de t. Exacto, seno de t. Su diferencial de u sería coseno de t diferencial de t. Entonces, ¿cómo quedaría integrada ya esa expresión? Me perdí un poco en el Sí, claro. seno de t Dime. diferencial de t. Ajá, perfecto, no te preocupes. Te explico, mira. Lo que pasa es que a partir de, hicimos primero esta operación f.dr. Entonces, al hacer f.dr, nos quedó esta expresión 2x diferencial de x más 3x diferencial de y. Entonces ya, lo que vamos a hacer ahora es que esta nueva integral que nos quedó, la vamos a reescribir en términos del parámetro. Entonces, a donde aparece 2x, ponemos 2 por lo que equivale x en términos del parámetro. Y aquí arriba está, mira. X en términos del parámetro es 2 veces seno de t, por eso fue 2 por 2 seno de t. Y luego a donde aparece dx, pues calculas dx, que dx es la diferencial de esta expresión. Y recuerda, la diferencial de una expresión se obtiene con la derivada de esta expresión por la diferencial de esa variable. Y la derivada de 2 seno de t fue 2 coseno de t por diferencial de t. ¿Estás de acuerdo? Sí, luego, ya. Luego otra vez. En lugar de poner x pusimos 2 seno de t y luego en lugar de poner de y pusimos su diferencial. La diferencial de y es menos seno de t por diferencial de t. Y ya, eso fue lo que hicimos nada más. Gracias, profe. Por nada. Entonces, bueno, ya está. ¿Quién me puede decir cuál es el resultado de la primera integral entonces? ¿Perdón? No el resultado numérico, sino primero la antiderivada y ya después la evaluamos de 0 a 2. ¿Sí? Quedaría como 4 seno cuadrado de t. 4 seno cuadrado de t. Muy bien, perfecto. Sí, ese es el resultado. Porque si u es el seno y coseno de t diferencial de t es su diferencial, entonces queda 8 veces la integral de u, que sería 8 veces u cuadrada sobre 2. Y por eso, como u es seno, entonces quedó seno cuadrado sobre 2, pero 8 por 2 es 4. Muy bien, sí, perfecto. Y entonces ahora, ¿cómo integramos a la segunda expresión? ¿Quién me puede decir, muchachos? Tendríamos que sustituir por una identidad, ¿no? Creo que es la de Exacto, un sí. medio Muy por bien, 1 sí. menos coseno del ángulo Perfecto. doble. Exacto. Seno cuadrado de t es un medio de 1 menos el coseno del ángulo doble. Así es, tal cual. Entonces, esta integral que tenemos aquí, la voy a poner aquí abajo, sería menos un medio de la integral de 0 a 2pi de 1 diferencial de t
y luego sería más 1/2 de la integral de 0 a 2pi del coseno de 2t diferencial de t. No sé si estén de acuerdo conmigo. Algo me hace falta, que sería este 6. Entonces, este 6 por el 1/2 hace que esta expresión sea 3 y que esta también sea 3. ¿Sí están de acuerdo ahora sí conmigo? ¿Cómo ven, muchachos? ¿Sí? Sí. Muy bien, y entonces, ¿cómo quedarían las integrales de esas expresiones? De la primera y de la segunda. Ajá. Muchachos, ¿cómo quedarían? ¿Cómo quedarían? La primera es 3t evaluado de 0 a 2pi. Exacto, muy bien, sí. ¿Y la segunda? Ajá. Más 3/2 del seno de 2t. Muy bien, sí, perfecto. Y eso evaluado de 0 a 2pi. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto, ese es el resultado, tal cual. Y entonces, bueno, ya ahora sí evaluando a nuestras expresiones en el intervalo que va de 0 a 2pi, ¿qué nos quedaría? Menos 6pi. Para ese menos 6pi, ¿ya es el resultado final? Sí. ¿Y cómo lo obtuviste? Ah, pues para que, por si alguno de tus compañeros tiene duda, pues primero evaluamos esta expresión en 2pi. El seno de 2pi o de 0, pues vale 0 al cuadrado, sigue siendo 0. Entonces, toda esta integral vale 0. ¿Están de acuerdo conmigo? La primera. ¿Sí? Sí. Muy bien, perfecto. Y luego para la segunda sería menos 3 por 2pi, pues sería menos 6pi. Y luego menos 3 por 0, pues es 0. Entonces queda menos 6pi esta integral. Y luego para esta, el seno de 4pi, pues es 0, menos el seno de 0 también es 0. Entonces simplemente quedó menos 6pi y ese ya es el valor de la integral de línea que nos estaban preguntando. Y bueno, y además de esto, que ya calcularon muy bien ustedes, nos preguntan ¿cuál es el área de la región encerrada por la curva C? O sea, ¿cuánto vale esta área? Y vimos la expresión que nos permite determinar el área de una región encerrada por una curva. ¿Se acuerdan ustedes? Déjenme duplicar esta hoja. ¿Se acuerdan cómo se calcula eso? Grabación. Entonces, el área encerrada por una curva suave es un medio de la integral de línea sobre la curva suave, pero en el sentido opuesto al de las manecillas de reloj. Esto es importante, de x diferencial de y menos y diferencial de x. Esta es la expresión que nos permite calcular el área encerrada por una curva suave. Muy bien. Entonces, ¿cómo la reescribiríamos? A ver, ¿quién me dice? Un medio de la integral. Ajá. Entonces, en lugar de escribir x, ¿qué ponemos? ¿Se acuerdan? 2 seno de t. Exacto. Y en lugar de poner dy, ponemos 2 seno de t. Menos seno de Perdón. ajá, menos seno de t, diferencial de t. Muy bien, ajá. Y luego sería menos, en lugar de poner y, ponemos coseno de t. Muy bien, y en lugar de poner dx, ponemos 2 coseno de t, diferencial de t. ¿Están de acuerdo conmigo, muchachos? Solo que hicimos, pues fue sustituir en estas expresiones las ecuaciones paramétricas de mi curva. Pero bueno, nosotros habíamos visto, por lo que resolvimos hace un momento, habíamos visto que esta curva se desarrolla de acuerdo a estas ecuaciones paramétricas que nos dieron. Esta curva se desarrolla en el sentido de las manecillas de reloj, pero a mí me piden que se desarrolle en el sentido opuesto. Entonces, ¿qué va a pasar con los límites de integración según las propiedades de la integral de línea que revisamos la clase anterior también? Va a ir de 2pi a 0, ¿no? Exacto, es lo único que cambia, exacto, los límites de integración. ¿Por qué?
la estamos integrando en un sentido opuesto. Entonces, recuerden, hace rato integramos de 0 a 2pi, porque así es, de acuerdo a estas ecuaciones paramétricas, este intervalo de integración iba desarrollando la curva en el sentido de las manecillas de reloj, como nos lo solicitaban en el primer inciso. Pero en este segundo inciso nos piden que sea en el sentido opuesto al de las manecillas de reloj. Obsérvenlo aquí. Empezamos en este sentido. Y entonces nada más por las propiedades que revisamos la clase anterior, pues decíamos, si estamos cambiando la dirección en la que se desarrolla la integral de línea, pues simplemente cambiamos el sentido de los límites de integración. Los cambiamos y ya. Entonces, por eso en el ejercicio anterior comenzamos en 0 y terminamos en 2pi por la forma en la que se estaba desarrollando la curva. Pero ahora nos está diciendo esta expresión que tiene que desarrollarse en el sentido opuesto a las manecillas de reloj. Entonces, por las propiedades que revisamos la clase anterior, pues simplemente cambiamos el sentido de los límites de integración. Entonces, recuerden que en las integrales de línea cerrada es importante saber en qué sentido se está desarrollando la curva, no lo olviden, ¿eh? Muy bien, bueno, entonces ya vamos a hacer las operaciones respectivas y nos quedaría que de 2pi a 0 de menos 2 seno cuadrado de t diferencial de t y después sería menos 2 coseno cuadrado de t diferencial de t. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Sí. Perfecto, muy bien. ¿Y eso cómo se simplifica? Factorizando el menos 2 y el seno Ajá. cuadrado más coseno cuadrado nos Exacto, da 1. exacto, exacto. Entonces nos quedaría la integral de 2pi a 0 de menos 2 diferencial de t. Si están de acuerdo conmigo. ¿Sí o no? Sí. Perfecto, muy bien. Y entonces eso nos quedaría un medio de menos 2t. De menos 2t. Y eso va a estar evaluado de 2pi a 0. Entonces nos quedaría que el área sería igual a un medio de menos 2 por 0 menos 2 por 2pi. Entonces el área sería igual a un medio de menos 2 por 0 es 0. Menos por menos da más, sería 4pi. Y entonces sería 2pi unidades cuadradas o unidades de área. Es el resultado de esa área que encierra nuestra elipse. Y también en ejercicios previos, en clases anteriores, nosotros habíamos visto que el área de una elipse se puede calcular con esta expresión, pi veces el semieje mayor por el semieje menor. Y pues nosotros sabíamos de esta elipse que su semieje mayor medía 2 unidades y su semieje menor medía 1. Entonces nos quedaba el mismo 2pi que obtuvimos con la expresión que permite calcular el área encerrada por una curva suave, usando la integral de línea cerrada. Muy bien. Perfecto. Entonces tómense un momento para copiar y ahora sí pasamos a ver la grabación. Vamos a ver integrales de línea de campos conservativos. Entonces, teorema, sea F un campo vectorial definido sobre una región simplemente conexa en el espacio. Si el rotacional del campo es el vector 0, entonces se dice que el campo es conservativo. Pues eso ya lo sabíamos. Bueno, algo que tal vez no sabíamos y que nos pueda causar duda es ¿qué es una región simplemente conexa? Pues aquí les puse la definición. Una región R en el plano o en el espacio es simplemente conexa si toda curva cerrada allí se puede reducir continuamente hasta convertirla en un punto contenido en R. Es decir, que si en mi región o en en mi región en el plano o en el espacio hay un hueco o un conducto cilíndrico que atraviese a esa región en el plano o en el espacio, entonces ya no será simplemente conexa. Para que lo sea, cualquier curva contenida en esa región se puede ir reduciendo cada vez más hasta que sea un punto, pero que está contenido en la región. Vean, un ejemplo, se los dibujo para que lo entiendan esto a lo que nos referimos con región simplemente conexa. Entonces, sabíamos que, por ejemplo, para las funciones de dos variables, su dominio es una región en el plano. Entonces, tengo aquí mi plano XY. Aquí está, imagínense que esta es mi región dominio. Y dentro de la región dominio, pues tengo una curva. Esta es mi curva. Entonces dice, si mi región es simplemente conexa, yo puedo ir reduciendo a mi curva hasta
convertirla en un punto y ese punto va a estar contenido en mi región. Si eso pasa, entonces se dice que la región es simplemente conexa. Eso es lo que significa. Y vean un ejemplo de una función que no es simplemente conexa. Entonces, habíamos visto también en cálculo integral, por ejemplo, ejercicios donde nos daba que el dominio de una función, por ejemplo, era la región encerrada por estas dos circunferencias, o sea, esta región era el dominio de una función. Entonces, imagínense que dentro de esta región está esta curva, que es otra vez una circunferencia. Y entonces yo la voy reduciendo hasta convertirla en un punto, pero pues ya no cae dentro del dominio de la función, dentro de la región, y por tanto esa ya no sería simplemente conexa. Les estaba diciendo, entonces una región es simplemente conexa si una curva contenida en ella se puede reducir hasta convertirla en un punto, pero que va a estar dentro de la región. Pero si nuestra región tiene un hueco, entonces ya no va a ser simplemente conexa, porque cuando se reduce en mi curva, pues ya no va a quedar dentro de la región y la condición es que quede dentro de la región. ¿Sí me expliqué, muchachos? ¿Sí me entendieron? ¿Cuándo una región es simplemente conexa o cuándo no lo es? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Entonces, bueno, vamos a seguir. Entonces, vamos a ver ahora el concepto de función potencial. Primero vamos a partir de esta definición. Dice, sea el campo vectorial F, que está formada por tres funciones escalares a las que le llamamos P, Q y R. Muy bien. Ah, perdón, no estoy grabando esto. Pero bueno, aprovechando que no lo estoy grabando, eso de P, Q y R, ¿a qué le suena más o menos, muchachos? De lo que vimos y de lo que tenían un poco de dudas. ¿Quiénes eran P, Q y R? Que después multiplicaban a P a dx, Q a dy y R a dz. Son funciones escalares continuas. Ajá, y que esas formaban una diferencial, que si esa diferencial era exacta, entonces se podía encontrar una que se llama función potencial, de la cual la diferencial que está planteada como P por dx más Q por dy más R por dz se conocía como diferencial total. Pero bueno, esto no es una diferencial, ¿eh? Este es un campo formado por las funciones P, Q y R. Pero bueno, ahorita va a aparecer esa expresión que habíamos visto antes, que es la diferencial. Y esa es exacta si se cumple cierta condición. Y esta es una forma alternativa de verificar esto que habíamos mencionado aquí, que dp, derivada parcial de p respecto de y igual a dq respecto de x. Y que la derivada parcial de p respecto de z sea igual a la derivada parcial de r respecto de x. Ahorita vamos a ver una forma alternativa de que si no nos aprendemos esto, a partir de qué lo podríamos verificar. Muy bien, bueno, déjenme reanudar la grabación porque no me puse a grabar y tampoco grabé lo de la región simplemente conexa. Pero bueno, yo espero que todos ustedes estén aquí. A ver, a ver. Bueno, entonces decía, vamos a ver el concepto de función potencial. Entonces, sea el campo vectorial F formado por estas funciones escalares P, que depende de x, y, z, por I, más Q, que depende de x, y, z, por J, y más R, que depende de x, y, z, por K. En los ejercicios que teníamos anteriormente, le llamábamos F1, F2 y F3, pero bueno, le vamos a poner P, Q y R. Bueno, después dice, si la función vectorial o el campo vectorial F es equivalente al gradiente de una función escalar que se llama phi, y si F es conservativo, entonces a la función phi se le llama función potencial. Entonces, les repito otra vez, si el campo vectorial se puede obtener como el gradiente de una función phi y además el campo vectorial F es conservativo, entonces a esa función phi, que todavía no sé cómo calcularla, se le va a llamar función potencial. Les repito, si el campo vectorial se puede obtener como el gradiente de esa función phi, que es una función escalar, y además el campo vectorial F es conservativo, entonces a esa función phi se le llama función potencial. Bueno, entonces dijimos aquí, el campo vectorial F se puede formar como el gradiente de la función phi. Entonces el gradiente de una función está formado por las derivadas parciales de la función respecto de cada una de las variables. Entonces será derivada parcial de phi respecto de x en y, más derivada parcial de phi respecto de y en j, más derivada parcial de phi respecto de z en k.
Les repito, donde phi es una función escalar que depende de x, y, z. Muy bien, entonces dice, además de esto, que el campo vectorial se puede formar como el gradiente de esta función phi, entonces también debe de poder verificarse que el campo vectorial sea conservativo. Y ya habíamos dicho que un campo es conservativo si está definido primero sobre una región simplemente conexa y además su rotacional es el vector 0. Entonces calculo el rotacional del campo, será obtenido a partir de esta expresión, y para que sea el campo vectorial sea conservativo, pues el rotacional tiene que valer 0. Muy bien, entonces, bueno, vamos a ver. Entonces, si yo voy a calcular la integral de línea a lo largo de la curva C del campo vectorial punto dr, y yo sé que el campo vectorial se había formado por el gradiente de la función phi, que está dado aquí. Entonces, justamente en el primer ejercicio que realizamos el día de hoy, hacíamos el producto punto de F punto de R. Entonces será primera componente del campo por diferencial de X, más segunda componente del campo por diferencial de Y, más tercera componente del campo por diferencial de Z. Y es justamente lo que yo anoté aquí. ¿Hasta aquí me van siguiendo, muchachos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Y por qué fue así? Fíjense, ¿por qué nos quedó esto? Ah, pues porque dr es de x en y, más de y en j, más de z en k, y porque el campo vectorial es el gradiente de phi, que está representado como derivada parcial de phi respecto de x, derivada parcial de phi respecto de y en j, más derivada parcial de phi respecto de z en k. Entonces, al hacer el producto punto de estos dos vectores, obtenemos esta expresión que tenemos aquí. Muy bien, después, phi, que es una función que depende de x, y, z, si se está calculando a lo largo de una curva C, que se puede parametrizar en términos de t, entonces a phi la podríamos escribir como phi, que depende de x, que depende de t, de y, que depende de t, y de z, que depende de t. Entonces, esta integral de f.dr a lo largo de la curva C será la integral desde A hasta B, donde A y B son el valor inicial y el valor final que toma el parámetro, eso ya lo sabemos, de la derivada parcial de phi respecto de x, y sabemos que diferencial de x se calculará como la derivada de la ecuación paramétrica de x por diferencial de t, más derivada parcial de phi respecto de y por la diferencial de y se calcula como la derivada de y respecto de t por diferencial de t, y después será más derivada parcial de phi respecto de z por la diferencial de z, que es la derivada de z respecto de t por diferencial de t. Muy bien, y entonces esta expresión la vamos a reescribir de otra manera. Vamos a factorizar la diferencial de t, la vamos a dejar hasta el final, y entonces vamos a tener que esta expresión derivada parcial de phi respecto de x por x' de t se puede escribir como derivada parcial de phi respecto de x por derivada de x respecto de t. Y luego sería más derivada parcial de phi respecto de y por y', la vamos a escribir como derivada de y respecto de t, más derivada parcial de phi respecto de z por z', que será derivada de z respecto de t. Y les decía, al final factoricé el dt que aparecía en las tres expresiones. Muy bien, resulta que esta que tenemos aquí se puede obtener como la derivada total de phi respecto de t. O sea, todo esto que tengo aquí se conoce como derivada total de phi respecto de t. Entonces, toda esta expresión la puedo reescribir como esta única expresión, que es la derivada total de phi respecto de t. Entonces, todo esto, les repito, todo esto es equivalente a esta expresión, que se lee como derivada total de phi respecto de t. Y entonces, esta expresión por diferencial de t, los diferenciales de t dan la unidad, y entonces simplemente estoy integrando a la integral de a b de diferencial de phi. Entonces, la integral de diferencial de phi, pues será phi, y dijimos que phi es una función que depende de x, y, z, que a su vez x, y, z dependen de t. Entonces, esta integral de la que partí se podrá calcular como phi evaluada en x, evaluada en b, en y evaluada en b y en z evaluada en b, menos la función phi evaluada en x, y, z, que a su vez están evaluadas en a. Permítanme borrar esta t que salió de más. Muy bien, es decir que también podría calcular esta integral como
la diferencia de la función phi evaluada en el punto B menos la función phi evaluada en el punto A. Es decir, que la integral de f punto dr a lo largo de la curva C, cuando f es un campo vectorial conservativo y la curva C está en una región simplemente conexa, entonces puede calcularse esta integral simplemente como la diferencia de la función phi evaluada en B menos la función phi evaluada en A. Y este se conoce como teorema fundamental para integrales de línea. Si el campo es conservativo, el valor de la integral de línea es independiente de la trayectoria. No me va a importar qué trayectoria se esté usando. Solo dependerá el valor de esta integral de línea, solo dependerá de la posición del punto A y del punto B. Y eso es a lo que veníamos hablando ya desde hace varios días, que para las integrales de línea que se están calculando en campos conservativos, entonces esa integral de línea va a ser independiente de la trayectoria y su valor se va a calcular simplemente la función phi evaluada en el punto B menos la función phi evaluada en el punto A. Entonces, lo que vamos a necesitar calcular es a esa función phi, que a esa función phi dijimos que le vamos a llamar función potencial. Función potencial. ¿Y cómo se calculó esa función phi? Pues dijimos que el gradiente de esa función phi es el campo vectorial que nos están dando. Entonces vamos a tener que partir de eso, del campo vectorial para determinar a nuestra función phi. Pero bueno, ahorita vamos a hacer algunos ejercicios. Bueno, y alguna conclusión que se puede obtener de esta expresión que calculamos, que es el teorema fundamental para integrales de líneas, es que si nuestra integral de línea está definida sobre una curva cerrada, entonces el valor de esta integral de línea es 0, pues porque el punto A y el punto B son el mismo. Y como dijimos que si el campo es conservativo y la curva está en una región simplemente conexa, entonces la integral de línea no tiene que ver con la trayectoria que se esté utilizando y simplemente se calculará como phi evaluado en B menos phi evaluado en A. Pero si A y B son el mismo punto, pues entonces esta integral va a valer 0. ¿Sí me explico, muchachos? ¿Sí lo entendieron? No significa que todas las integrales de línea de f.dr son igual a 0. No, solamente para aquellas donde el campo sea conservativo y la curva sea cerrada, entonces la integral de línea vale 0. ¿Por qué razón? Porque si el campo es conservativo, entonces la integral de línea solamente se va a calcular con esta expresión. Eso es lo que significa. Si la integral es una curva cerrada, bueno, la integral se está efectuando sobre una curva cerrada y el campo es conservativo, entonces la integral de línea va a valer 0 porque el punto A es igual al punto B. Pero pues vamos a calcular esta integral también para curvas que no son cerradas. Entonces, por ejemplo, algo como esto, tengo esta curva, este es mi punto A y este es mi punto B. Si yo estoy calculando la integral de línea sobre esta curva, pero noto que el campo vectorial F es conservativo, entonces no va a importar esta trayectoria que se siga, ni tampoco importaría si yo usara esta otra trayectoria o si usara esta. El valor de esta integral de línea solamente se calcularía como una función phi que todavía no sabemos cómo se calcula, evaluada en el punto B, menos la función phi evaluada en el punto A, donde esa función phi se conoce como función potencial. Muy bien, perfecto. Y entonces vean ustedes, voy a borrar esto. Vamos a regresar a esta parte donde verificamos nosotros que nuestro campo sea conservativo. Entonces, ¿cuándo un campo se dice que es conservativo? Según lo que revisamos en el tema anterior, ¿se acuerdan? ¿Me pueden decir, por favor? Cuando su rotacional es 0. Cuando su rotacional es 0, muy bien. Y vean ustedes, aquí calculamos el rotacional del campo F, que se formó como el gradiente de phi. No lo olviden, eso es importante. Entonces, vean, voy a tomar esta imagen. Perfecto. Y la voy a pasar al pizarrón blanco para que ustedes noten algo. Muy bien. Entonces, ya aquí tengo esto. Permítanme. Ahí está. Ya está. Entonces, vamos a hacer las operaciones. Vamos a calcular este determinante. ¿Cómo me quedaría? Rotacional de F. Ajá. Creo que estamos viendo todavía la presentación. Perfecto, ya está.
Vamos a calcular el rotacional de F. ¿Cómo me quedaría? ¿Quién me puede ayudar, muchachos? Vamos a calcular el rotacional de F. Ay, qué feo escribo. Entonces, ¿cómo se calcularía el rotacional F? Ya sabemos que para que el campo sea conservativo, el rotacional tiene que ser el vector 0. Eso ya lo sabemos, pero quiero que me digan cómo se calcula esta operación. Entonces, ¿quién me puede ayudar, por favor? La derivada parcial mixta de y sobre sobre dy de A ver. z. Ajá, entonces para más i menos j y más k, entonces tapamos este renglón y esta columna, ¿sí, verdad? Entonces me dijiste que es la derivada parcial mixta respecto de y, de la derivada parcial de phi De- respecto de ajá, z. de Ajá, muy z. bien, Ujú. muy bien, ajá. Todavía no Menos hemos, la ajá, derivada parcial de z de phi, de la derivada de phi sobre dy. exacto, muy bien, perfecto. Luego, Eso en i. en i, exacto, muy bien. Luego menos ¿Sí? la derivada parcial de x. Permíteme, déjame borrar esto aquí. Ajá, ahora sí. Ajá, de la derivada de parcial de x. Con respecto de x, ajá, ¿de quién? Ajá, con respecto a x, de la derivada de phi con respecto de z, Ajá, menos la derivada de respecto de z sí, por la derivada de phi respecto de x. la derivada parcial de phi respecto de x, muy bien. Eso en j. Sí, Luego bien. más la derivada respecto de x de la derivada Ajá. parcial de phi respecto de y. Ajá, derivada parcial de x de la derivada parcial de phi respecto de y, ajá, menos, Ajá. Menos ajá, la derivada respecto de y derivada respecto de y, ajá, de la derivada parcial de phi respecto de x. de la derivada parcial de phi respecto de x, me dijiste, ¿verdad? Muy Ajá. bien, ¿todos están de acuerdo con su compañera? Sí, ¿no? ¿Sí están de acuerdo, muchachos? Sí. Sí. Muy bien, entonces así se calcula esa operación. Y para que nosotros podamos verificar que nuestro campo vectorial es conservativo, entonces esto tiene que ser igual al vector nulo. Y en el vector nulo, pues cada una de sus componentes, pues valen 0. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no, muchachos? Sí. Sí. Perfecto, muy bien. Bueno, vamos a pasar a hacer algunos ejercicios sobre esto que acabamos de ver. Les repito, el que nosotros podamos verificar que un campo es conservativo y que la curva está definida en una región simplemente conexa, entonces eso nos va a ayudar a que la integral de línea se pueda calcular de manera más fácil solamente conociendo quién es esta función phi. Y si yo conozco quién es esa función phi, entonces simplemente evalúa la función phi en el punto B y le voy a restar la evaluación de la función phi en el punto A. Y entonces así ya calculé de manera más sencilla. Déjenme corregirlo porque si no se van a confundir. Entonces, les repito, si yo puedo determinar que el campo vectorial F es conservativo, entonces la integral de línea de F.dr a lo largo de la curva C se va a calcular simplemente como la función phi evaluada en el punto B menos la función phi evaluada en el punto A. Por lo que yo voy a necesitar hacer es determinar quién es esa función phi. Pero bueno, vamos a hacer algunos ejercicios de todo esto que acabamos de decir, bueno, hace un momento. Permítanme pasar a una hoja nueva. Verlo. Nos dice calcular el valor de la integral de línea a f.dr a lo largo de una curva cerrada S. Esa curva
es una vuelta completa a la circunferencia con centro en el origen y de radio 2. Entonces, primero, si quieren, parametrizamos a nuestra curva. Aquí no nos están dando el sentido del recorrido de nuestra curva, pero bueno, vamos a hacer el sentido opuesto a las manecillas de reloj, o sea, el sentido positivo. Entonces, nuestra flecha tendría que estar hacia acá. Entonces, vamos a recorrer nuestra curva en ese sentido, ¿eh? Entonces, ¿cuáles serían nuestras ecuaciones paramétricas de una curva que se recorre en ese sentido, que es una circunferencia con centro en el origen y de radio 2? ¿Cómo la parametrizarían ustedes, muchachos? Con coseno y seno. Sí, ajá, muy bien, sí, sí, sí. Ya la hemos hecho, ya hemos parametrizado esa curva en otros momentos, entonces sí es, lo que tú mencionas es correcto, pero te hace falta una expresión que habíamos El dicho que 4 debe. ¿Perdón? ¿El sería 4? 4 seno de... No, ¿por qué 4? ¿Por qué dices que 4? Dime para que te aclare cuál es el error. No, dime, ¿por qué consideras que es 4? Ah, no, 2, ¿no? Ajá, exacto, muy Sí, bien, es 2, porque el radio, porque es al porque el radio cuadrado. vale 2, Ajá. ajá, porque el radio vale 2, entonces sería 2, x es igual a 2 coseno de t, y y sería igual a 2 seno de t, y al parametrizar esa curva de esta manera, entonces se estaría recorriendo en el sentido opuesto a las manecillas de reloj, que es el sentido que nosotros consideramos como sentido positivo. Muy bien, esa es. Y como solamente nos dice una vuelta, entonces ¿de dónde a dónde irá nuestro parámetro t? Ah, pues desde 0 hasta 2pi. ¿Están de acuerdo conmigo, muchachos? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces vamos a calcular el valor de esta integral de línea. Sin embargo, sabemos que esta integral de línea se va a simplificar mucho si el campo es conservativo. Muy bien, entonces vamos a ver si el campo es conservativo. Entonces vamos a calcular ¿qué tenemos que calcular para saber si el campo es conservativo, muchachos? El rotacional. Exacto. Entonces vamos a calcular el rotacional del campo. Y entonces, ¿cómo se calcularía? Ah, pues a través de un determinante. Entonces, en el primer renglón escribimos a los vectores I, J y K. En el segundo renglón que escribo, muchachos, ¿se acuerdan? Las componentes de Las qué derivadas vector? parciales, ¿no? Ajá. Del Son las vector de, gradiente. exacto, las componentes del vector gradiente que son las derivadas parciales. Derivada parcial respecto de X, derivada parcial respecto de Y y derivada parcial respecto de Z. Muy bien. Perfecto. Y en el tercer y último renglón que escribimos. Derivada parcial de phi con respecto de x. Mm, ¿No? no, las componentes del campo, ¿no? ¿Por qué? Es que en la teoría que habíamos visto nos decían, miren, sea un campo F que se forma como el gradiente de una función escalar phi. Entonces, el rotacional de ese campo F tiene que ser el vector 0. Pero como el campo F fue el gradiente de una función phi, entonces aquí tendríamos que hacer el gradiente cruz, el gradiente de phi. Pero en realidad, pues ya nos están dando el campo F. No nos dieron a la función phi y nos dijeron, calcula el campo a través de esta función. No, a nosotros ya nos están dando el campo. Entonces, en el tercer renglón y último escribimos las componentes del campo. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las componentes del campo vectorial F? Pues son 6xy más 6x cuadrada z más 2. ¿Están de acuerdo conmigo? Y después, ¿quién sería? Voy a moverlo mientras ustedes me dicen. Por favor, ¿quién me puede ayudar? Ajá, porque está un poco largo esto, entonces lo voy a mover. Ajá. Entonces, ¿cuál es la segunda componente del campo? Les digo, ya me dan el campo, entonces el rotacional del campo, para que no se vayan con duda, porque considero que sí se confundieron un poco. Entonces, el rotacional del campo sería nabla cruz el campo. Y el nabla es el vector gradiente formado por derivadas parciales, que eso fue lo que escribimos en el segundo renglón. Y pues ya el campo ya lo tenemos, entonces pues vamos a escribir sus componentes. Entonces serán 6xy más 6x cuadrada z más 2. Y después, muchachos. 3x cuadrada Sí, muy bien. menos 2yz
Menos 2YZ, muy bien. Más 2. Muy bien, perfecto. Y luego, 4X cúbica Z ajá, ajá, menos Y cuadrada. exacto, muy bien. Entonces, ahora sí, ¿qué nos quedaría? Lo voy a poner abajo porque pues las operaciones sí son bastantes. Ya díganme el resultado para que sea más fácil para nosotros. Para no tener que escribir tanto. Entonces, obviamente, vamos para calcular la componente ni, tapamos el renglón 1 y la columna 1 y vamos a calcular derivada parcial respecto de y de esta componente del campo vectorial menos derivada parcial respecto de z de esta componente. Entonces, díganme el resultado de derivar parcialmente respecto de y a esta expresión. ¿Cuál sería? Menos 2y. Queda menos 2y. Exacto, muy bien. Y ahora la derivada parcial de z de esta expresión. ¿Quién sería? Menos 2y. 2Y. Sería menos 2y, exacto. Y por este menos, pues da más. Sí, muy bien. Entonces, ¿cuánto vale la componente ni? 0. 0. Muy bien. Ahora en j, entonces tapamos el renglón y la columna. Entonces, ¿qué nos quedaría? La derivada parcial de respecto de x de esta expresión. Ajá. 12x cuadrada z. Exacto, 2x cuadrada z, muy bien. Y le vamos a restar la derivada parcial respecto de z de esta expresión. ¿Quién Menos sería? 12x cuadrada z. Exacto, muy bien. Y entonces nos quedó aquí j, ¿no? 0j también. Y ahora para acá, entonces, ¿qué nos quedará? Recuerde, tapamos este renglón y esta columna, entonces será derivada respecto de x de esta expresión menos derivada parcial respecto de y de esta expresión. Entonces, ¿cuál es la derivada parcial respecto de x de esta expresión? 6X. 6x, muy bien. ¿Y cuál es la derivada parcial respecto de y de esta expresión? Menos 6. Menos 6x. ¿Y por qué el signo menos? Pues porque es la multiplicación hacia arriba y esa es negativa, ¿se acuerdan? Muchachos. Sí. Muy bien, y entonces nos quedó 0K y esas son las componentes del vector 0. Entonces, como nos quedó el vector 0, ¿qué significa? ¿Cómo es el campo? Como el rotacional de F es el vector 0. Conservativo. Ajá, exacto. Por lo tanto, el campo F es conservativo. ¿Y qué dijimos? Que si el campo es conservativo, ¿qué pasa con la integral de línea F.dr? ¿Se acuerdan? Porque esa es la que nos están pidiendo calcular. Si el campo es conservativo, ¿qué pasa con esa integral? ¿Es igual a 0? No, eso no significa. Si el campo es conservativo, no significa que esa integral vale 0. El resultado de este ejercicio sí es 0, pero no para todos los ejercicios donde el campo conservativo es 0. Entonces tú estás dando ya el resultado final del ejercicio, pero necesitamos analizar un poco antes de ese resultado. Entonces, como el campo es conservativo, entonces la integral a lo largo de la curva C de f.dr en el sentido positivo, que era este, es igual a la función phi evaluada en el punto B menos la función phi evaluada en el punto A. Eso significa que así se va a calcular su valor. Después, como consecuencia de esto y porque nuestra curva es una curva cerrada, la cual es una circunferencia, entonces el punto A es igual al punto B. Y ahora sí, como consecuencia de eso, porque la curva es cerrada y el punto A es igual al punto B, entonces esta integral, ¿cuánto vale? Ahora sí, esta vale 0. Ajá, 0. Pero les repito, no porque el campo sea conservativo, esta integral va a valer 0. No. Si el campo es conservativo, esta integral se va a calcular como una función phi, que no sé quién es todavía, no la he calculado, evaluada en B, menos la función phi evaluada en A. ¿Por qué en este ejercicio no me va a interesar quién es la función phi todavía? Pues porque la curva es una curva cerrada y el punto A es igual al punto B. Por lo tanto, aunque yo no sepa quién es la función phi, al evaluarla en B me va a dar lo mismo que al evaluarla en A y por lo tanto esa vale 0. Porque el punto A y el punto B son igualitos. Entonces, al evaluar a una función que yo no conozco en un mismo punto 2 veces,
la diferencia de esas expresiones va a dar 0. Entonces, la respuesta no era 0 directamente, sino por esta razón. Y para los ejercicios que vamos a resolver la próxima clase, pues vamos a ver que vamos a resolver esta integral, pero a lo largo de una curva que no es cerrada. Entonces, que va del punto A al punto B. Y entonces a mí no me va a interesar saber quién es la curva. Bueno, no me va a interesar... no me interesará saber quién es la curva, pero sí me interesará saber quién es la función potencial, porque ahora sí, como A es diferente de B, pues voy a tener que evaluar a la función potencial en B y le voy a restar la evaluación de la función potencial en A, porque los puntos A y B son diferentes. Pero en este caso particular, como mi curva es una curva cerrada, la cual es una circunferencia, entonces A es igual al punto B y por lo tanto, la evaluación de la función potencial en B y en A me va a dar el mismo valor y la diferencia va a ser 0. Pero la razón fue porque el campo fue conservativo y porque la curva fue cerrada. Les repito, si el campo es conservativo, pero la curva no es cerrada, entonces sí habrá que calcularse la función potencial. Y la próxima clase les enseñaré cómo calcular esa función potencial para determinar ya el valor de esta integral. Pero bueno, hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy.